La historia del dinero es apasionante. Desde hace miles de años no solo ha servido como medio de pago y depósito de riqueza, también ha sido una unidad de cuenta, es decir, un sistema que nos permite fijar precios y registrar deuda. Así podemos encontrar en el origen del dinero en objetos de arcillas, en rocas, en conchitas de mar, en gramos, plata o en semillas de cacao. Ahora, miles de años después, vivimos en la era del dólar. Y es aquí la importancia de conocer por qué vivimos en la era del dólar y por qué tienes que pensar en ahorros en dólar y aún mejor en inversiones en dólar. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial se ha erigido como la moneda referencia en el mundo. El origen del dinero es tan controvertido como su definición. Algunos investigadores postulan que la crearon los sumerios alrededor del año 3000 a.C. en Mesopotamia. Los sumerios registraban en estas tabletas de arcilla la cantidad de cereales o de ganado de una comunidad en una época en que la vida se desarrollaba en ciudades. En las ruinas de aquella civilización se encontraron pequeños objetos de arcilla que no solo servían para llevar la contabilidad de los bienes, sino que también se podían intercambiar por comidas o animales. Según el historiador económico Niall Ferguson, no tenían un valor estándar, sino que algunos llevaban escrito que podían recibir a cambio del portador de ese token de arcilla. Como si fuera una orden de compra, algunos investigadores postulan que el dinero más antiguo de la historia humana fue un cereal, la cebada, utilizada por los sumerios para intercambiar productos. Otros dicen que fue el siclo. El siclo no era una moneda como la conocemos en la actualidad, era una unidad de peso que dependía del lugar y la época. Podía pesar desde 8 gramos hasta 17. En los códigos de la civilización sumeria había reglas económicas bastante claras. Si un hombre le rompe un diente a otro, tiene que pagar 2 ciclos de plata. Recientemente, algunos arqueólogos han propuesto que los sumerios usaban anillos de metal y hojas de hacha con un peso determinado como una forma temprana de moneda estandarizada. Las primeras monedas oficialmente acuñadas por gobiernos habrían aparecido alrededor del año 640 a.C. en Anatolia, actualmente lo que es Turquía, con el sello del rey Aliates de Lidia. Se cree que la moneda de Lidia, una aleación de oro y plata, conocida como electrón o electro, fue más antigua que las monedas acuñadas en China, India o de otras civilizaciones como las de Egipto, los persas, los griegos o los romanos. La acuñación de monedas tuvo éxito por su duración, la facilidad para transportarlas y porque tenía un valor propio, y pronto se convirtieron en un instrumento de control político. Facilitaban el cobro de impuestos para mantener a las élites, permitían financiar a los ejércitos y expandir el comercio más allá de las fronteras. Junto a las monedas siguieron utilizándose otras formas de dinero. De hecho, la palabra salario viene del latín salarium, cuyo origen está en la sal. En la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les pagaba con sal, un producto muy valioso que servía para conservar los alimentos en aquel entonces. ¿Y cuándo surgieron los billetes? Durante siglos, la unidad básica en China fueron las monedas de cobre o de bronce, con una perforación cuadrada en el centro que les permitía colgarlas en un hilo formando una cadena. Pero en la medida que los viajes y el comercio fueron expandiéndose, aumentó aceleradamente la demanda por las monedas, comenzó a escasear el cobre y las transacciones de gran envergadura requerían el traslado de miles de monedas durante largos trayectos. Fue durante la dinastía Song, alrededor del año 1000 de nuestra era, en la provincia de Sichuan, que en el imperio emitió oficialmente el primer papel moneda del mundo, el yaoshi, fabricado a partir de la corteza del árbol de la mora. En esa época, los gobernadores no querían que las valiosas monedas de oro y plata se filtraran hacia las tierras extranjeras, por lo que impusieron una regla bastante extraña. Solo se podía usar monedas hechas de hierro
Pues bueno, las monedas de hierro eran tan pesadas que ni las mulas ni las carretas con bueyes resistían tanta carga cuando había que hacer grandes transacciones. Imagina que por un puñado de plata te daban un saco gigante de monedas de hierro y luego el gobierno tomó el control del sistema convirtiendo en un billete oficial. Tan oficial como el dólar, cuando se convirtió por decreto en la moneda de Estados Unidos. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, los gobiernos aliados se dieron cuenta de que tenían un problema. Las economías estaban devastadas y se preguntaban con qué moneda se haría el comercio internacional cuando comenzará la reconstrucción. Fue entonces cuando los representantes de 44 países se reunieron durante 22 días en julio en el Hotel Mount Washington, en el pueblo de Bretton Woods, Estados Unidos. Así es, a negociar el futuro de las finanzas y el comercio de la posguerra. Los países europeos llegaron a la reunión con profundas carencias económicas y Estados Unidos con las mayores reservas de oro del mundo, pues fueron 22 días de reuniones intensas, luchas políticas que se desarrollaban en el bar del hotel The Moon Room hasta altas horas de la noche, entre whiskies y puros, según cuenta Ed Conway en su libro La Cumbre. Dos hombres se enfrentaron en el duelo intelectual casi a muerte. El británico John Maynard Keynes, con su utópica idea de crear una moneda común para todo el mundo, y el estadounidense Harry Dexter White, del Departamento del Tesoro, quien terminó ganando la batalla. Al final de Bretton Woods quedó establecido que el dólar estadounidense sería la moneda para hacer la transacción internacional. Y las dos instituciones que se crearon en aquella reunión fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Realizarían préstamos en dólares a los países con problemas económicos tras el fin de la guerra. ¿Quién se imaginaría que en esa época de las negociaciones hechas en un hotel medio perdido en las montañas se gestaría la arquitectura de las finanzas que persiste hasta nuestros días? El valor del dólar como moneda internacional que pasó a poseer el título después del oro en cada país. Y ahí es donde entra el intercambio de divisas y el gran mercado que se le conoce como intercambio de divisas Forex. Aquí la gran historia que nos da a entender por qué tenemos que tener ahorros en dólares o, aún mejor, inversiones dolarizadas. Esto es algo de la historia, en resumen, de cómo se convirtió la moneda del dólar. Habría que indagar en esas grandes conversaciones durante esos 22 días entre estas dos batallas de estos dos grandes económicos, de dos grandes potencias de aquel momento, el británico y el americano, en el cual ya sabemos qué resultó. Y bueno, espero que les haya gustado este resumen de la historia del dinero a nuestros días. Chao.